A mis 72 inviernos, creía que la capacidad de asombro se había secado en mí, igual que las hortensias de mi jardín cuando el verano golpeaba con crueldad. Pensé que ya lo había visto todo, que la piel se me había curtido lo suficiente tras un divorcio tormentoso hace 2 décadas y una vida dedicada a levantar un negocio de telas que pagó la educación de quien hoy me daba la espalda. Soy Adelaida, y esta es la historia de cómo una tarde de calor sofocante y una frase dicha con desprecio disfrazado de piedad rompieron el último eslabón de paciencia que me ataba a la ingratitud. Aquel viernes el aire pesaba. No era un calor normal, era una atmósfera densa, cargada de humedad, de esas que presagian que el cielo se va a romper en pedazos en cualquier momento. Sin embargo, dentro de mi propia casa, esa que construí ladrillo a ladrillo con el sudor de mi frente y que ahora compartía con mi hijo Julián y su esposa, Marta, reinaba una agitación festiva que ignoraba por completo la tormenta que se avecinaba, tanto afuera como adentro de mi corazón. Desde temprano, el pasillo se había llenado de maletas coloridas, hieleras de plástico azul y sombrillas que olían a guardado. Marta corría de un lado a otro con ese aire de generala que había adoptado desde que se mudaron conmigo temporalmente hacía 3 años. Un temporalmente que se había estirado como un chicle viejo y sin sabor. Yo estaba en la cocina, terminando de secar unos platos de cerámica que habían pertenecido a mi abuela. Mis manos, aunque manchadas por la edad y el trabajo, seguían siendo firmes. Observaba el ajetreo con una mezcla de resignación y una leve esperanza. Habían estado hablando de ese viaje a la playa durante semanas. Unas merecidas vacaciones, decía Marta a cada rato, mientras se limaba las uñas en el sofá que yo había retapizado el año anterior. Julián entró a la cocina buscando unas cervezas. Mi hijo, aquel niño que alguna vez se aferraba a mi falda cuando tronaba el cielo, ahora era un hombre de 40 años, con la mirada esquiva y los hombros caídos, sometido a la voluntad de una mujer que confundía el carácter con la mala educación. ¿Llevan todo, hijo?, pregunté, tratando de sonar casual, aunque un nudo me apretaba la garganta. En el fondo, una parte ingenua de mí esperaba la invitación. No para meterme al mar, Dios me libre, sino para sentir la brisa, para salir de esas 4 paredes, para sentirme parte de la familia. Sí, mamá, creo que sí, respondió él sin mirarme a los ojos, concentrado en acomodar las botellas en la hielera. Marta tiene la lista. En ese momento, Marta apareció en el umbral de la cocina. Llevaba puesto un sombrero de paja enorme y unas gafas de sol que le cubrían media cara, aunque estábamos bajo techo. Traía en la mano la correa de Rex, nuestro perro. O mejor dicho, mi perro, porque aunque lo trajeron ellos cuando era un cachorro, fui yo quien limpió sus desastres, quien le dio de comer y quien le curó la pata cuando se cortó con un vidrio. Rex, un schnauzer mediano de color sal y pimienta, me miró con sus ojos oscuros, moviendo la cola con esa lealtad inquebrantable que a los humanos tanto nos falta. Marta se bajó las gafas hasta la punta de la nariz y me miró con esa expresión que reservaba para los niños traviesos o los ancianos que consideraba seniles. Bueno, doña Adelaida, ya estamos listos, dijo, con una voz chillona que me taladraba los oídos. Me limpié las manos en el delantal, esperando lo inevitable, pero deseando estar equivocada. Que les vaya bien, murmuré. Ay, no ponga esa cara, replicó ella, acercándose para dejarme la correa de Rex sobre la mesa de madera. Mire, le dejamos comida suficiente en la despensa. No tiene que cocinar si no quiere, ahí hay latas de atún. Sentí el calor subirme por el cuello. ¿Latas de atún? Yo, que había cocinado banquetes para bodas, que conocía el punto exacto del azafrán y el secreto de una salsa bechamel perfecta. Y lo más importante, continuó ella señalando al perro. Doña Adelaida, usted se queda. Rex necesita cuidados. Ya sabe que se pone nervioso con los cohetes y la gente. Además, hizo una pausa dramática, recorriéndome con la mirada de arriba a abajo. Seamos honestas, usted ya no aguanta las olas. El sol le hace daño a su presión, y con esa cadera, ¿para qué vamos a arriesgarnos? Es por su bien. El silencio que siguió a sus palabras fue absoluto. Incluso el zumbido del refrigerador pareció detenerse. Miré a Julián, esperando que dijera algo. Esperando que dijera, Marta, no le hables así a mi madre. O, mamá está perfectamente bien. Puede venir a sentarse bajo una palmera.
Pero Julián no dijo nada. Se limitó a cerrar la hielera con un clic seco y a mirar hacia el patio, como si de repente las macetas de helechos fueran lo más interesante del mundo. Esa cobardía dolió más que la insolencia de su esposa. El silencio de un hijo es la herida más profunda que una madre puede recibir. Salieron riendo, recordé con amargura mientras narraba esto para mis adentros. Salieron riendo como si se hubieran quitado un peso de encima. Marta tomó el brazo de Julián y lo arrastró hacia la salida. «No se le olvide darle la pastilla del corazón a Rex a las 6», gritó desde la puerta. «Y no le abra a nadie. Volvemos el lunes en la noche». La puerta de roble macizo se cerró con un golpe sordo. Escuché el motor del auto arrancar, la música de reggaetón encendiéndose a todo volumen y finalmente el sonido de las llantas alejándose por la calle de adoquines. Me quedé allí, de pie en medio de la cocina, con la correa del perro sobre la mesa y el eco de sus risas rebotando en las paredes. «Usted ya no aguanta las olas». La frase se repetía en mi mente una y otra vez. Me acerqué al espejo que colgaba en el pasillo. Vi a una mujer de cabello plateado. Sí, con arrugas que trazaban el mapa de una vida de luchas y victorias. Pero mis ojos seguían teniendo el mismo color miel de cuando tenía 20 años. No vi a una inválida, no vi a una carga. Vi a Adelaida, la mujer que se divorció de un hombre infiel cuando nadie se divorciaba, la mujer que levantó un imperio textil desde una máquina de coser Singer en un cuarto trasero. Bajé la mirada hacia Rex. El pobre animal estaba sentado junto a mis pies, soltando un gemido suave. Él también había sido descartado. Demasiado viejo para correr en la arena, demasiado molesto para el viaje de placer. ¿Tú tampoco aguantas las olas, Rex?, le pregunté en voz alta. El perro ladeó la cabeza. Una furia fría, desconocida y poderosa, comenzó a nacer en mi estómago. No era la ira explosiva de la juventud, era algo más sólido, más peligroso. Era la dignidad despertando de una larga siesta. Miré la casa. Mi casa estaba llena de sus cosas. Sus revistas en la mesa, sus zapatos en la entrada, su desorden colonizando mi espacio y mi paz. Me habían convertido en la guardiana de sus obras, en la niñera de sus responsabilidades, en el mueble viejo que se queda atrás para que no estorbe en la foto. Caminé hacia la ventana y vi que el cielo finalmente cumplía su amenaza. Empezaron a caer las primeras gotas, gruesas y pesadas, golpeando el cristal. Latas de atún, susurré y solté una carcajada seca que me sorprendió a mí misma. Fui a mi habitación, la única que había logrado mantener privada, y abrí el armario. Allí, en el fondo, detrás de los abrigos de lana que casi nunca usaba, estaba la caja fuerte. Mis dedos recordaron la combinación sin titubear, la fecha de mi divorcio. Giré la perilla y escuché el mecanismo ceder. Dentro no había joyas ostentosas. Esas las vendí hace años para pagar la hipoteca que Julián nunca supo que existía. Lo que había eran fajos de billetes, dólares que había ido comprando hormiga a hormiga, mes a mes, de las rentas de 2 locales comerciales que conservé tras la separación y que Marta creía que estaban vacíos. También estaba mi pasaporte, renovado hacía apenas 6 meses. No porque tuviera un viaje planeado, sino por pura rebeldía, para decirme a mí misma que el mundo seguía abierto. Tomé el pasaporte. La foto me devolvió una mirada desafiante. «¿París?», dije. La palabra salió de mi boca como un conjuro. Siempre había sido París. Cuando me casé con Rogelio, mi exmarido, él prometió llevarme a París de luna de miel. Terminamos en un balneario barato, a 3 horas de la ciudad, porque había que ahorrar. Luego, cuando nacieron los niños, París se pospuso. Cuando me divorcié, no tenía tiempo. Y ahora, cuando tenía tiempo y dinero, me decían que no aguantaba las olas. ¿Quién dijo que yo quería olas? Yo quería el Sena. Yo quería café en Montmartre. Yo quería arte, frío, elegancia y silencio. Miré a Rex, que me había seguido hasta la habitación. ¿Te gusta el francés, muchacho?, le pregunté. Me dirigí al escritorio de caoba y saqué la carpeta de documentos veterinarios de Rex. Marta, en su eficiencia, había tramitado el pasaporte canino y los chips necesarios el año pasado, en un arrebato de querer llevarlo a un concurso en el extranjero al que nunca fueron. Todo estaba en regla. Las vacunas, los sellos,
El plan se formó en mi cabeza con una claridad cristalina. No había miedo, solo una adrenalina que no sentía desde hacía décadas. Saqué mi maleta, una Samsonite rígida de color vino tinto que había comprado en una oferta. No empaqué ropa de abuelita. Saqué los pantalones de lana rectos, las blusas de seda que guardaba para ocasiones especiales, mi abrigo color camello, mis botas de piel cómodas pero elegantes. Empaqué con rabia, pero también con una precisión quirúrgica. Fui al baño y tomé mis medicinas, mis cremas, mi perfume favorito, ese que Marta decía que olía a iglesia antigua, y lo guardé todo. Luego, bajé a la sala. El reloj de péndulo marcaba las 2 de la tarde. Tenía tiempo. Llamé a la agencia de viajes de una vieja amiga, Clara, la única que sabía de mis ahorros. Clara, soy Adelaida. Necesito un vuelo, hoy. Adelaida, ¿estás bien? ¿A dónde? ¿Pasó algo con Julián? Julián está perfecto, Clara. Se fue a la playa. Yo necesito irme a París. Esta noche. En primera clase. Para mí y para Rex. ¿Para el perro? Adelaida, eso es carísimo y complicado, pero... Espera, déjame ver. Hay un vuelo de Air France a las 9 de la noche. Si tienes los papeles del perro en regla... Lo tengo todo, Clara. Cómpralos. No preguntes, solo hazlo. Te hago la transferencia ahora mismo. Colgué el teléfono y sentí que me temblaban las manos, no de miedo, sino de poder. Fui a la cocina, tomé las latas de atún que Marta había mencionado y las metí en una bolsa de basura. Luego, fui al refrigerador y saqué todo lo que se pudiera echar a perder. La leche, el jamón, los quesos, las verduras. Lo metí todo en bolsas. No les dejaría nada podrido, pero tampoco les dejaría nada comestible. Cerré las llaves de paso del agua. Desconecté el gas. Bajé las persianas de toda la casa, sumiéndola en una penumbra absoluta. La casa parecía triste, pero yo sentía que por primera vez en años las paredes respiraban. Rex parecía entender que algo trascendental estaba ocurriendo. Se dejó poner su arnés de viaje sin protestar. Busqué su manta favorita y un juguete de goma. A las 4 de la tarde, el taxi que había pedido estaba pitando afuera. La lluvia había arreciado y el cielo era de un gris plomo, pero a mí me parecía el día más hermoso de mi vida. Antes de salir, tomé una hoja de papel de la libreta de notas que estaba junto al teléfono. Pensé en escribirles un testamento de reclamos, decirles cuánto me habían herido, recordarles cada desprecio. Pero la pluma se detuvo sobre el papel. No, las explicaciones son para quienes escuchan, y ellos llevaban años sordos. Escribí solo 5 palabras. Nos fuimos a buscar olas. Dejé la nota sobre la mesa del comedor, justo donde Marta había dejado la correa horas antes. Tomé mi bolso, agarré la manija de la maleta y sujeté a Rex con firmeza. «Vamos, compañero», le susurré. «Au revoir». Salí de la casa sin mirar atrás. El aire húmedo me golpeó la cara, fresco y vivo. Mientras el taxista subía mi maleta a la cajuela y yo acomodaba a Rex en el asiento trasero, vi mi casa por la ventanilla. Se veía grande, oscura y vacía. Una cáscara. La vida, la verdadera vida, se iba en ese taxi. Cuando el auto arrancó, sentí que los 72 años se me caían de los hombros como un manto pesado. No sabía qué pasaría cuando aterrizara. No sabía dónde dormiría la primera noche, ni si Rex se comportaría en un bistró. Pero sabía una cosa. Adelaida no se había quedado a cuidar la casa. Adelaida había cerrado la puerta. El camino al aeropuerto fue un borrón de luces y lluvia. Mi teléfono celular, ese aparato moderno que solía usar solo para emergencias, empezó a vibrar en mi bolso. Probablemente Marta había olvidado algo y llamaba para darme otra orden. O Julián quería asegurarse de que hubiera cerrado bien el portón. Lo saqué del bolso. Vi el nombre Hijo en la pantalla. Lo miré durante 3 segundos. 3 segundos eternos, donde pude haber contestado y vuelto a mi jaula. Apagué el teléfono. «A París», le dije al taxista, con la voz más firme que había tenido en años. «A París será, señora», respondió él, mirándome por el retrovisor con una sonrisa cómplice. Y mientras el taxi se incorporaba a la autopista, dejé que una lágrima solitaria rodara por mi mejilla. No era de tristeza. Era la última gota de una tormenta que había durado demasiado tiempo y que por fin estaba escampando. El trayecto hacia el aeropuerto internacional fue una burbuja de irrealidad suspendida en el tiempo.
Mientras el limpiaparabrisas del taxi luchaba contra la tormenta que azotaba la ciudad, yo acariciaba el lomo de Rex, que dormitaba con la cabeza apoyada en mi regazo. Mi mente, sin embargo, no descansaba. Trabajaba a una velocidad que no experimentaba desde hacía años, desde aquellas épocas en las que tenía que negociar con proveedores de telas tercos o cerrar tratos con hoteles que necesitaban miles de sábanas para el día siguiente. Al llegar a la terminal, el caos habitual de los viajeros me golpeó de frente. Gente corriendo, pantallas parpadeando con retrasos, familias discutiendo. En otro momento de mi vida me habría sentido pequeña, abrumada, buscando la mano de mi hijo para que me guiara. Pero Julián no estaba. Julián estaba seguramente destapando una cerveza barata frente al mar, creyendo que su madre estaba en casa calentando una sopa de sobre. Esa imagen, lejos de entristecerme, me inyectó una dosis de acero líquido en la columna vertebral. Me dirigí al mostrador de la aerolínea con paso firme. La chica detrás del mostrador, una joven con el cabello recogido en un moño tirante y cara de cansancio, me miró con esa mezcla de desinterés y lástima que la gente joven reserva para las mujeres de mi edad que viajan solas. «Buenas noches, señora». «¿Su pasaporte?», pidió sin mirarme a los ojos. Se lo entregué. Junto con él, deslicé la carpeta de cuero con los documentos de Rex y mi tarjeta de crédito negra, esa que Marta ni siquiera sabía que existía porque siempre la mantuve oculta en el doble fondo de mi billetera. «Necesito un boleto a París, Charles de Gaulle, primera clase, y mi perro viaja conmigo en cabina. Es un animal de asistencia emocional». Mentí con una naturalidad que me asustó. O quizás no era mentira del todo. Sin ese perro, mi corazón habría colapsado hacía mucho. La chica levantó la vista, sorprendida por el tono de autoridad y por el color de la tarjeta. Su postura cambió al instante. «Por supuesto, señora Adelaida. Déjeme verificar la disponibilidad». Sus dedos volaron sobre el teclado. «Tenemos un asiento en el vuelo de las 9. El último asiento en la Premier. ¿Le parece bien?». «Me parece perfecto». Mientras ella procesaba el pago, saqué mi teléfono una última vez. No lo encendí. Simplemente lo sostuve en mi mano, sintiendo su peso muerto. Fue en ese instante, en la soledad de esa espera, cuando mi cerebro comenzó a atar cabos que por amor ciego o por pura negación había dejado sueltos durante demasiado tiempo. Recordé las veces que Marta insistía en ir al banco por mí para que no me cansara. Recordé los documentos que Julián me hizo firmar hacía 2 años, supuestamente para un seguro médico, pero que tenían demasiadas páginas y letra pequeña. Recordé cómo, poco a poco, me habían ido quitando el control de mi propia vida bajo la excusa de la vejez. «Usted ya no aguanta las olas». No era preocupación por mi salud, era una estrategia de desgaste. Me habían estado anulando sistemáticamente para quedarse con todo sin que yo opusiera resistencia. La chica me devolvió los documentos y el pase de abordar con una sonrisa profesional. «Todo listo, señora. Que tenga un excelente viaje». Caminé hacia el control de seguridad, sintiendo que mis zapatos de tacón bajo resonaban con una fuerza nueva sobre el piso pulido. No era la viejita que se quedaba cuidando la casa. Era Adelaida, la empresaria que había sobrevivido a la inflación, a las crisis económicas y a un marido infiel. Pasar seguridad con Rex fue más sencillo de lo que esperaba. El perro, bendito sea, se portó como un duque, caminando a mi lado sin ladrar ni una sola vez, como si supiera que nuestra libertad dependía de su compostura. Una vez en la sala VIP me serví una copa de champaña. El burbujeo dorado en la copa me recordó a las celebraciones de antaño, aquellas que hacía conmigo misma cuando lograba una meta importante. Saqué de mi bolso una pequeña libreta de notas, una vieja agenda de piel gastada que había rescatado del escritorio antes de salir. Allí, entre números de teléfonos obsoletos y direcciones de gente que quizás ya había muerto, busqué un nombre: Jean-Claude Valmont. Jean-Claude había sido mi proveedor de sedas en Lyon hacía 30 años. Un hombre encantador con el que mantuve una correspondencia respetuosa y profesional durante décadas, hasta que me retiré y dejé que la vida doméstica me absorbiera. Sabía que él se había mudado a París para retirarse. ¿Seguiría vivo? ¿Seguiría en la misma dirección en el Marais? Era un recurso oculto, una carta bajo la manga que mi nuera ni siquiera podría imaginar.
Marta pensaba que mi mundo terminaba en la reja del jardín. No tenía idea de que yo hablaba francés fluido, aprendido en las noches de insomnio con cintas de casete para poder negociar sin intermediarios. No sabía que yo tenía amigos al otro lado del océano. No sabía nada de mí, absolutamente nada, excepto que cocinaba bien y que le estorbaba. Durante años fui mansa, murmuré para mí misma, viendo mi reflejo en el ventanal oscuro que daba a la pista de aterrizaje. Pero esa mujer ya no existía. Se quedó en la cocina con las latas de atún. El embarque fue rápido. Al entrar en la cabina de primera clase, el lujo silencioso y el olor a cuero limpio me envolvieron. Una azafata me ayudó a acomodar a Rex en el espacio amplio a mis pies, sobre su manta. El perro se enroscó y suspiró, cerrando los ojos. Cuando el avión despegó y sentí esa presión en el pecho que te empuja contra el asiento, no sentí miedo. Sentí una liberación absoluta. Abajo, entre las luces diminutas de la ciudad que se alejaba, quedaba mi casa vacía, quedaban los fantasmas, quedaba la ingratitud. Cerré los ojos y dejé que mi mente volara hacia el pasado para rescatar mis herramientas. Recordé cómo manejar el tipo de cambio, cómo leer un mapa de metro, cómo pedir una mesa en un restaurante sin que te den la peor ubicación. Esas habilidades no se habían atrofiado, solo estaban dormidas bajo capas de polvo doméstico. A mitad del vuelo, con las luces de la cabina atenuadas, abrí la vieja agenda y repasé mis finanzas mentales. Tenía suficiente dinero en efectivo para vivir bien un par de meses, y la tarjeta de crédito tenía un límite alto respaldado por mis inversiones antiguas, esas que Julián creía que apenas daban para pagar la luz. La ironía era deliciosa. El dinero que ellos esperaban heredar cuando yo muriera, me lo iba a gastar yo en vida, sorbo a sorbo, paso a paso. «Señora», la azafata se acercó con voz suave. «¿Desea algo más?» «Sí», respondí en un francés claro, aunque un poco oxidado. «Un café, por favor. Negro. Y si tuviera un poco de agua para mi compañero aquí abajo». La azafata sonrió, sorprendida por mi acento. «Bien sûr, madame. Tiene usted un francés excelente». «Lo tenía olvidado», dije, más para mí que para ella. Como muchas otras cosas. Aterrizamos en París bajo un cielo gris y elegante, tan distinto a la tormenta tropical que había dejado atrás. El frío de la mañana me picó en las mejillas cuando salimos de la terminal, pero era un frío vigorizante, un frío que te despierta. Rex olfateaba el aire con curiosidad, sus bigotes temblando. Tomé un taxi. Esta vez no fue un viaje de huida, sino de entrada triunfal. «Hotel Lutetia, s'il vous plaît», ordené al conductor. El Lutetia. Siempre había soñado con hospedarme allí. Rogelio decía que era un desperdicio de dinero para dormir. Julián habría dicho que no es lugar para una vieja y un perro, pero allí íbamos. Mientras el taxi cruzaba la ciudad y veía la Torre Eiffel a lo lejos, perforando la bruma matutina, sentí que una pieza fundamental de mi rompecabezas encajaba en su lugar. No había venido solo a gastar dinero o a vengarme. Había venido a recuperar mi nombre. Llegamos al hotel. La fachada imponente, las puertas giratorias, los porteros uniformados. Al bajar, uno de ellos miró a Rex con duda. «Madame, el perro», empezó a decir. Me quité las gafas de sol y lo miré con la misma determinación con la que había mirado a la chica del aeropuerto. Saqué un billete de 50 euros y se lo puse en la mano con discreción pero con firmeza. «Monsieur, Rex está muy cansado del viaje. Asegúrese de que nuestro equipaje suba con cuidado». El portero parpadeó, guardó el billete y sonrió. «Bienvenue, madame. Monsieur». Rex es bienvenido. Ya en la habitación, una suite con balcón que miraba hacia los tejados de pizarra, solté a Rex. Él corrió a investigar, saltando sobre una alfombra que costaba más que el sofá de Marta. Me acerqué al balcón y abrí las puertas de par en par. El aire de París entró, cargado de historia, de pan recién horneado y de libertad. Fue entonces cuando decidí hacer mi primera jugada real. No bastaba con desaparecer. Tenía que asegurarme de que, cuando regresaran de la playa y encontraran la casa vacía, el golpe fuera certero. Saqué mi tableta electrónica, esa que Julián me regaló para que viera fotos de los nietos que no tenía, y que él pensaba que yo apenas sabía encender. Me conecté al wifi del hotel.
Entré a mi correo electrónico y redacté un mensaje para mi abogado, el licenciado Peralta, un viejo zorro de mi total confianza que había redactado mi testamento años atrás. Estimado Roberto, espero que estés bien. Necesito que hagas un cambio inmediato en las cerraduras de la casa y en la administración de las rentas de los locales. Nadie, repito, nadie excepto tú, tiene autorización para gestionar mis bienes a partir de hoy. Y por favor, cancela las tarjetas adicionales que están a nombre de Julián. He decidido tomarme unas largas vacaciones. Si preguntan por mí, diles que estoy buscando olas. Le di a enviar con el dedo índice, presionando la pantalla con fuerza, como si con ese gesto estuviera sellando una tumba. Me giré hacia el espejo de cuerpo entero de la habitación. La mujer que me devolvía la mirada tenía ojeras y el cabello un poco despeinado por el viaje, pero su postura era recta. La curvatura de la derrota había desaparecido de mi espalda. Marta tenía razón en una cosa. Rex necesitaba cuidados, y yo se los iba a dar. Le iba a dar los mejores paseos por los jardines de Luxemburgo. Le iba a comprar foie gras si se me antojaba, y los dos íbamos a ser felices lejos de la toxicidad de quienes nos creían inservibles. Miré el reloj. Eran las 11 de la mañana en París. En mi país serían las 4 de la madrugada. Ellos estarían durmiendo, quizás soñando con broncearse, ignorantes de que el suelo bajo sus pies ya no les pertenecía. Me quité el abrigo, me serví un vaso de agua del grifo, que sabía a gloria, y me senté en el borde de la cama, acariciando las orejas de Rex. Ahora empieza lo divertido, muchacho, le susurré. Ya llegamos. Ahora vamos a enseñarles quién es realmente Adelaida. El plan estaba trazado. La investigación de mi propia vida me había revelado que yo era la dueña del tablero, no un peón, y acababa de hacer mi primer movimiento maestro. La Adelaida que pedía permiso para vivir había muerto en ese vuelo transatlántico. La que había aterrizado en París era una fuerza de la naturaleza y estaba a punto de desatar su propia tormenta. La primera mañana en París no me despertó el sol, sino el silencio. Un silencio acolchado, lujoso, muy distinto al silencio opresivo de mi casa vacía. Abrí los ojos y vi las molduras del techo del Hotel Lutetia, tan intrincadas y elegantes que por un momento pensé que seguía soñando. Pero entonces sentí el peso reconfortante de Rex a los pies de la cama, respirando con una tranquilidad que jamás tuvo cuando vivíamos bajo la tiranía de los gritos de Marta. Me levanté y caminé hacia el balcón. El aire parisino de las 8 de la mañana tenía un filo helado que me recordó que estaba viva. Abajo, la ciudad despertaba con un murmullo distante de motores y tacones sobre el pavimento. Pedí el desayuno a la habitación. Cuando el camarero entró con la bandeja de plata, café humeante, croissants que olían a mantequilla pura y un pequeño plato con salchichas de primera calidad para Rex, sentí una punzada de culpa. La vieja Adelaida, la que contaba los centavos del mercado para que a Julián no le faltara nada, me susurró al oído que esto era un derroche. «Cállate», le dije a mi fantasma interior mientras le servía el café. «Te lo ganaste». Ese sábado fue el inicio de la ejecución silenciosa. Mi plan no consistía en gritar ni en hacer un escándalo. La verdadera venganza, aprendí con los años y los negocios, se sirve fría y con una sonrisa amable. Mientras desayunaba, mi teléfono vibró sobre la mesa de noche. Era Roberto, mi abogado. Contesté con el altavoz mientras le untaba mermelada de albaricoque a mi pan. «Adelaida, mujer, ¿se puede saber qué mosca te picó?» Su voz sonaba entre divertida y preocupada. «Recibí tu correo. ¿Estás hablando en serio sobre las cerraduras?» «Más en serio que nunca, Roberto. ¿Hiciste lo que te pedí? El cerrajero está en tu casa ahora mismo. Estamos cambiando el bombín de la entrada principal, el del servicio y reprogramando el portón eléctrico. También desconecté el timbre, por si acaso. Pero Adelaida, Julián tiene llaves. Cuando llegue, sus llaves no girarán». Interrumpí, sintiendo un placer oscuro al pronunciar esas palabras. «Eso es exactamente lo que quiero. Que intenten entrar en la casa que creen suya y se den cuenta de que solo eran huéspedes». «Entendido. Y sobre las cuentas, córtalas, Roberto. Las tarjetas adicionales de crédito, la de gasolina, la de gastos domésticos, todo. Déjalos secos. Quiero que la única tarjeta que funcione sea la mía,
la que está aquí conmigo en el distrito 6 de París. Hecho está. Pero prepárate, porque van a llamar. ¡Que llamen!, dije, y tomé un sorbo de café. Estoy esperando. Colgué y miré a Rex. El perro se relamía los bigotes con satisfacción. Hoy vamos a caminar, amigo mío. Vamos a ver el Sena. Salimos del hotel con una elegancia que yo no sabía que aún poseía. Llevaba puesto mi abrigo color camello y una bufanda de seda que compré en la boutique del hotel. Un capricho necesario para ocultar mi cuello de la brisa. Rex caminaba con su nueva correa de cuero, la cabeza alta, ignorando a los caniches locales con un aire de superioridad que me hizo reír. Caminamos hasta los jardines de Luxemburgo. Me senté en una de esas sillas verdes de metal, viendo a los niños empujar barcos de juguete en el estanque central. La paz era absoluta. Pero en mi bolso, el teléfono era una granada a punto de estallar. Y estalló a las 2 de la tarde, hora de París. 9 de la mañana en la playa. Vi el nombre de Marta en la pantalla. Respiré hondo. Compuse mi voz para que sonara un poco trémula, un poco lejana, y contesté. «Bueno, doña Adelaida», gritó Marta. Se escuchaba el viento del mar de fondo y música alta. ¿Por qué no contestaba? Llevo llamando al fijo de la casa media hora. Claro, el fijo. Lo había desconectado antes de salir. «Ay, hija, disculpa», mentí con una suavidad que me asombró. «Es que estaba en el jardín. Ya sabes que con este tiempo a veces no escucho bien». Bueno, no importa», dijo ella impaciente. «Oiga, necesito que busque en mi cajón de la mesita de noche unos papeles del seguro del coche. Creo que se nos vence y vimos una patrulla cerca. Mándeme una foto». Era una orden. Ni un buenos días, ni un ¿cómo amaneció?, solo una orden para la sirvienta. «Marta, querida, no creo que pueda subir las escaleras ahora», dije, fingiendo un cansancio en la voz que no sentía en absoluto. De hecho, me sentía capaz de correr un maratón. «Me duelen mucho las rodillas hoy. La humedad, ya sabes». «Pero es urgente», chilló ella. «Haga el esfuerzo». «¿Y el perro? ¿Ya le dio de comer? Espero que no le haya dado sobras, que luego se pone malo del estómago y el tapete es nuevo». Miré a Rex, que acababa de comerse un pedazo de queso brie que yo le había dado disimuladamente. «El perro está comiendo muy bien, no te preocupes. Está aquí conmigo, muy tranquilo. Más le vale. Bueno, intente subir luego y me manda la foto. Y oiga». Hubo una pausa, y su voz cambió, volviéndose melosa, ese tono falso que usaba cuando quería pedir dinero. «Julián dice que si nos puede depositar unos 2,000 pesos a la cuenta de gastos. Es que queremos ir a cenar mariscos hoy, y la tarjeta... Bueno, ya sabe cómo son los bancos en fin de semana. Dice fondos insuficientes o algo así. Seguro es un error del sistema». Sonreí. La trampa se había cerrado. Roberto había sido rápido. «Qué raro, hija», respondí, mirando la Torre Eiffel a lo lejos. «Sí, debe ser el sistema. A veces los bancos se ponen necios con la gente mayor o con las tarjetas secundarias. Pero fíjate que no puedo ir al banco hoy. Es sábado y... Bueno, ya sabes que yo no manejo la banca en línea. Esas cosas modernas me confunden». «Pero doña Adelaida, Julián tiene hambre». Su tono volvió a ser agresivo. «Que coma atún», se me escapó. Me mordí la lengua. «¿Qué dijo?» «Dije que busquen un cajero de otro banco. A lo mejor funciona». Rectifiqué rápido. «Bueno, los dejo, que tengo que regar las plantas. Se me hace tarde». «Pero espere», colgué. El corazón me latía con fuerza, no de miedo, sino de adrenalina. Me sentía como una actriz en el papel de su vida. Les había dado nada, ni dinero, ni información, ni la satisfacción de saber dónde estaba. Los imaginé allá, en la playa, con calor, intentando pasar una tarjeta que ya no era más que un pedazo de plástico inútil, obligados a contar el efectivo que llevaran en los bolsillos. Me levanté de la silla, ajusté la correa de Rex y caminé hacia el Boulevard Saint-Germain. «Vamos, Rex. Vamos a comprarme un vestido nuevo. Uno rojo». Esa tarde visité a Jean-Claude. No había avisado, pero confiaba en la vieja costumbre de la hospitalidad. Su dirección en el Marais seguía siendo la misma. Un edificio antiguo con una puerta azul cobalto. Toqué el timbre y esperé. Cuando la puerta se abrió, apareció un hombre mayor, con el cabello blanco impecablemente peinado y un pañuelo de seda al cuello. Me miró,
entornando los ojos tras sus gafas. ¿Adelaida?, preguntó con un asombro genuino. «Mon Dieu, ¿Adelaida Rivera?» «La misma, Jean-Claude, aunque con unas cuantas arrugas más». Su rostro se iluminó. Me abrazó con esa calidez europea, 2 besos en las mejillas, y luego miró a Rex. «Y vienes acompañada de un caballero. Pasen, pasen. El vino está abierto». Pasé las siguientes 3 horas recordando quién era yo. No hablamos de hijos ingratos ni de nueras crueles. Hablamos de telas. Hablamos de la caída del precio de la seda en el 98, de la textura del lino egipcio, de arte, de política. Jean-Claude me trató como a una igual, como a la empresaria respetada que fui, no como a una anciana desechable. «Te ves espléndida, Adelaida», me dijo mientras me servía más vino tinto. «Pero tus ojos tienen un brillo de travesura. ¿Qué estás tramando?», le conté. Le conté todo. Le conté sobre la playa, sobre la frase «Usted no aguanta las olas», sobre mi huida. Jean-Claude escuchó en silencio, acariciando su barbilla, y cuando terminé, soltó una carcajada sonora que hizo que Rex levantara las orejas. «Magnifique», exclamó, golpeando la mesa. «Es la mejor historia que he escuchado en años. Brindemos por eso. Brindemos por las olas que sí aguantas». Salí de su casa al atardecer, sintiéndome invencible. Tenía aliados, tenía dinero, tenía mi dignidad intacta. El domingo transcurrió con una calma tensa. Sabía que al día siguiente, lunes, ellos emprenderían el regreso. Mi teléfono sonó varias veces. Julián, Marta, incluso el teléfono de casa de mi consuegra. No contesté ninguna llamada. Dejé que el buzón de voz se llenara. Imaginé su desesperación. Sin dinero para lujos, probablemente tuvieron que acortar el viaje o comer sándwiches en la habitación del hotel barato al que se habrían tenido que mudar. Me dediqué a preparar mi siguiente movimiento. Escribí una carta, no para enviarla por correo, sino para tenerla lista en mi mente. Una carta de despedida a mi vida anterior. La noche del domingo, sentada en la cama del hotel, revisé mi cuenta bancaria a través de la tableta. Vi los intentos de cargo de Julián. Un restaurante de lujo, rechazado. Una tienda de ropa de playa, rechazado. Una gasolinera, rechazado. Solo el último cargo, en una tienda de conveniencia por un monto ridículo, probablemente pagado con efectivo, me dio una imagen clara. Estaban comprando lo básico para volver. Sentí una punzada de lástima, lo admito. Soy madre, y ver a un hijo pasar apuros no es natural. Pero luego recordé la hielera llena, las risas al salir, el «usted se queda». Recordé los años de silencio, de ser ignorada en mi propia mesa. La lástima se evaporó, reemplazada por la certeza de que esta lección era necesaria. Julián tenía 40 años. Ya era hora de que aprendiera que la fuente de mamá no era inagotable. El lunes amaneció gris en París, pero brillante en mi interior. Era el día del retorno, el día del golpe. Calculé las horas. Salieron de la playa a mediodía, según mis estimaciones. 5 horas de carretera. Llegarían a casa al atardecer, cansados, quemados por el sol, malhumorados por la falta de dinero y con ganas de echarme la culpa de todo. A las 6 de la tarde, hora de mi país, la 1 de la mañana en París, me serví una copa de coñac. Me senté en el sillón de terciopelo de la habitación con el teléfono en la mano. No iba a llamar. Iba a esperar la notificación de la aplicación de seguridad que Roberto había instalado en mi tableta esa misma tarde. «Ya casi llegan, Rex», le dije al perro que dormía plácidamente. La pantalla de la tableta se iluminó. Alerta de movimiento. Puerta principal. El sistema de cámaras que yo había pagado pero que Marta controlaba y cuyas claves Roberto me había devuelto, me mostró la imagen en vivo, nítida y a color. Ahí estaba el coche, sucio de arena y polvo. Julián bajó primero, con esa camisa hawaiana que le quedaba ridícula. Se veía furioso. Golpeó la puerta del auto al cerrar. Marta bajó después, con el sombrero en la mano y el cabello revuelto. Parecían discutir. Vi cómo Julián sacaba sus llaves, las mismas llaves que había usado durante años para entrar a comer mi comida y gastar mi dinero. Caminó hacia la puerta de roble, metió la llave, giró. Nada. Lo vi forcejear. Sacó la llave, la miró, la limpió con la camisa y volvió a intentarlo.
Empujó la puerta con el hombro. Nada. Marta se acercó, gesticulando. Le quitó las llaves y probó ella. Nada. Desde mi habitación en París, a miles de kilómetros de distancia, bebí un sorbo de coñac. El licor bajó caliente y suave por mi garganta. «No abre, ¿verdad?», susurré a la pantalla. Vi a Marta golpear la madera con el puño. Luego tocó el timbre. Silencio. Volvió a tocar. Nada. Empezaron a gritar. Aunque la cámara no transmitía audio, podía leer sus labios, sus gestos de incredulidad y rabia. «Adelaida, abre la maldita puerta». Entonces, Julián sacó su teléfono. Mi celular en París empezó a sonar. Lo dejé sonar una vez, 2 veces, 3 veces. A la cuarta llamada, deslicé el dedo para contestar, pero no activé el video, solo el audio. Quería que escucharan mi voz, clara y serena, sin distracciones. «¿Mamá?», gritó Julián con una mezcla de pánico y furia. «Mamá, abre la puerta, la llave no sirve, estamos afuera y traemos cosas que se van a echar a perder». «¿Te quedaste dormida o qué te pasa?». Hice una pausa teatral. Miré a mi alrededor, las cortinas de seda, la lámpara de cristal, la ciudad de las luces brillando tras la ventana. «Hola, hijo», dije, con una calma que helaba la sangre. «No estoy dormida». «Entonces abre», chilló Marta de fondo. «Tengo ganas de ir al baño y este calor es insoportable». «No puedo abrir, Julián», respondí suavemente. «¿Por qué? ¿Te caíste? ¿No puedes caminar?». Por un segundo, hubo preocupación en su voz, pero se desvaneció rápido. «Si no puedes caminar, arrástrate y abre». Esa frase, «arrástrate y abre», fue el último clavo en el ataúd de mi culpa. Si quedaba algún remanente de duda, Julián acababa de matarlo. «No puedo abrir, Julián, porque no estoy en casa». «¿Qué?». Se hizo un silencio confuso al otro lado de la línea. «¿Cómo que no estás? ¿Fuiste a la tienda? Te dijimos que no salieras». «¿Dónde estás?». Sonreí. Una sonrisa amplia, verdadera, liberadora. Acaricié la cabeza de Rex, que se había despertado y me miraba con sus ojos inteligentes. «¿Recuerdas que Marta dijo que Rex necesitaba cuidados especiales, verdad? Y que yo ya no aguantaba las olas». «Mamá, deja de decir tonterías y dinos dónde estás», interrumpió él, desesperado. Tomé aire, llenando mis pulmones con el perfume de mi libertad. «Estoy buscando olas, hijo, pero no las de la playa. Estoy buscando las olas del Sena». «¿El Sena? ¿De qué hablas?». «Estoy en París, Julián». Hubo un silencio absoluto, tan denso que pude escuchar la respiración agitada de él al otro lado del océano. «¿París?», repitió, como si la palabra fuera un idioma alienígena. «¿París? ¿Francia?». «Sí, París, Francia. Rex y yo estamos en el Hotel Lutetia. Y déjame decirte algo. Aquí el servicio es excelente. Nadie me manda a comer atún». «Pero la casa», gritó Marta arrebatándole el teléfono. «¿Quién está en la casa? ¿Cómo entramos? Todas nuestras cosas están ahí». «Ah, eso», dije disfrutando cada sílaba. «La casa está cerrada, Marta. Cambié las cerraduras. Roberto tiene las instrucciones. Y por cierto, las tarjetas también están canceladas. Espero que hayan disfrutado sus mariscos, porque fue la última cena que pagué yo». «Estás loca», gritó ella. «Eres una vieja loca». «Julián, dile algo. Nos dejó en la calle». «No están en la calle», corregí con frialdad. «Tienen juventud, tienen salud y, según ustedes, tienen mucha energía para las olas. Úsenla». «Mamá, esto no es gracioso». La voz de Julián temblaba. «Regresa ahora mismo, o dinos dónde dejaste una copia de la llave». «No voy a regresar, Julián. No pronto. Y no hay copias. Esa casa es mía. Mía. Cada ladrillo, cada mueble. Ustedes eran invitados que olvidaron sus modales». «Te voy a demandar», amenazó Marta. «Te voy a declarar senil». «Inténtalo», reté, sintiendo el poder de mis años y de mi dinero respaldándome. «Roberto tiene mis exámenes médicos actualizados. Estoy más cuerda que nunca. Tan cuerda que me di cuenta de que sobraba en mi propia vida. Así que me fui a buscar otra». «Mamá». Julián sonaba roto ahora, como un niño pequeño. «¿Y Rex?». Miré al perro, que estaba de pie junto a la ventana, observando las luces de París. «Rex está aprendiendo francés, hijo. Au revoir». Y colgué. Me quedé mirando el teléfono unos segundos, esperando sentir remordimiento, esperando sentir el dolor de madre.
pero lo que sentí fue una ligereza inmensa, como si me hubiera quitado un abrigo de plomo que llevaba puesto desde hacía décadas. En la pantalla de la tableta vi cómo Julián pateaba la puerta con impotencia. Vi a Marta sentarse en las maletas y llevarse las manos a la cara. Estaban solos. Estaban fuera. Y por primera vez en mucho tiempo tuvieron que resolver sus problemas sin Adelaida. Cerré la tableta. Apagué la imagen de su miseria. Me levanté, alicé mi falda y tomé mi bolso. «Vamos, Rex», dije, abriendo la puerta de la habitación. «París nos espera de noche. Y dicen que la Torre Eiffel iluminada es un espectáculo que no te puedes perder». Salimos al pasillo alfombrado. No miré atrás. La trampa había funcionado a la perfección, pero esto no era el final. Era solo el comienzo de mi revelación. Ellos creían que esto era un berrinche de anciana, un viaje impulsivo. No sabían que yo apenas estaba calentando motores. La verdadera lección apenas comenzaba. Colgué el teléfono, pero la conexión invisible con aquella acera caliente donde mi hijo y su esposa pataleaban no se cortó del todo. Mis manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por la descarga eléctrica de haber pronunciado las palabras que llevaban años atascadas en mi garganta. Había un extraño silencio en la habitación del Hotel Lutetia, un silencio de posguerra, denso y necesario. Rex, que había levantado la cabeza ante mi tono de voz, se acercó y apoyó su hocico húmedo en mi rodilla. Acaricié su pelaje áspero y gris, buscando tierra firme. «Lo hicimos, muchacho», le susurré. Se acabó el silencio, pero sabía que la batalla apenas comenzaba. La llamada telefónica había sido la advertencia, ahora vendría el asedio. No pasaron ni 5 minutos cuando mi tableta, que seguía transmitiendo la imagen muda de la entrada de mi casa, se iluminó con notificaciones frenéticas. Mensajes de texto, correos de voz, alertas de la aplicación del banco avisando de intentos fallidos de pago. Era una tormenta digital desatada por 2 personas que acababan de descubrir que el techo bajo el que se cobijaban no era un derecho divino, sino un préstamo que yo había decidido revocar. Me levanté del sillón de terciopelo. No me iba a quedar encerrada en la habitación viendo cómo se desmoronaban en una pantalla de 10 pulgadas. París estaba afuera, vibrante y eterna, y yo tenía una cita conmigo misma. Me retoqué el labial frente al espejo, un tono rojo oscuro que Marta siempre criticó por ser demasiado llamativo para una señora, y ajusté el abrigo. «Vamos a cenar, Rex». Bajamos al vestíbulo. El conserje, un hombre de impecable uniforme y bigote encerado, nos saludó con una reverencia que jamás recibí en mi propia sala. Le pedí una recomendación, un lugar donde pudiera sentarme con mi perro y ver la vida pasar, pero que tuviera la elegancia que la noche requería. Me dirigió al Café de Flore, un clásico. Mientras el taxi nos llevaba por el Boulevard Saint-Germain, mi teléfono comenzó a sonar de nuevo. Esta vez era una videollamada. El nombre «Hijo» parpadeaba en la pantalla con una insistencia desesperada. Dudé. Podía apagar el aparato y desaparecer en la noche parisina. Pero eso hubiera sido huir, y Adelaida Rivera ya no huía. Adelaida Rivera enfrentaba. Además, necesitaba que vieran. No bastaba con que escucharan mi voz. Necesitaban ver mis ojos. Necesitaban ver que la mujer que imaginaban llorando en un rincón estaba en realidad renaciendo. Acepté la llamada justo cuando el taxi se detenía en un semáforo rojo, con las luces de la ciudad enmarcándome como un halo dorado. La imagen en la pantalla era caótica. Se veía el interior del coche de Julián, iluminado por la luz amarillenta del techo del vehículo. Estaban sudados, con los rostros desencajados por el calor y la frustración. Marta tenía el rímel corrido y Julián se pasaba una mano nerviosa por el cabello ralo. «¡Mamá!», gritó él al verme acercando el teléfono a su cara. «¡Por el amor de Dios! ¿Se puede saber qué te pasa? Llevamos 1 hora afuera. Los helados se derritieron, la carne se echó a perder y Marta se siente mal». Su tono ya no era de preocupación, era de reclamo puro. Era la voz de un niño al que le han quitado su juguete favorito. «Buenas noches, Julián», dije con una calma que contrastaba violentamente con su histeria. Acomodé el teléfono para que se viera bien mi rostro y de fondo el pasar de los autos parisinos. «Veo que siguen ahí. Pensé que irían a un hotel». «¿A qué hotel?», intervino Marta, arrebatándole el teléfono a su marido.
Su cara llenó la pantalla, deformada por la lente y la ira. Las tarjetas no pasan. Intentamos reservar en el Holiday Inn de la autopista y la terminal rechazó el pago. Nos dejaste sin un centavo. No los dejé sin un centavo, Marta, corregí suavemente. Los dejé sin mi dinero. Son cosas muy distintas. Ustedes trabajan, ¿no? Julián tiene su sueldo de la oficina y tú... Bueno, tú tienes tus proyectos. Usen sus recursos. Sabes que estamos pagando la mensualidad de la camioneta nueva, chilló ella. No tenemos liquidez. Esto es un abuso. Es violencia económica contra la tercera edad, o sea, contra nosotros que te cuidamos. Solté una carcajada. Fue un sonido breve, seco, pero cargado de incredulidad. ¿Ustedes me cuidan?, pregunté, bajando el tono hasta convertirlo en un susurro peligroso. ¿Dejándome con latas de atún? ¿Diciéndome que no aguanto las olas? ¿Saliendo a reírse de mí mientras yo me quedaba limpiando sus miserias? Fue un chiste, mamá. Julián recuperó el teléfono, su voz temblando. Lo de las olas fue una broma. No tienes sentido del humor. El humor requiere inteligencia, Julián, y crueldad no es sinónimo de gracia. El taxi arrancó suavemente. Mírenme bien. ¿Me ven riendo? No. Me ven viajando. En ese momento, bajé la ventanilla del taxi. El aire frío de la noche entró de golpe. Giré el teléfono hacia el exterior. Justo pasábamos frente a una plaza iluminada, con fuentes danzantes y estatuas de mármol que brillaban bajo la luna. Esto es París, hijos míos. Y esto... Giré la cámara hacia Rex, que miraba por la ventana con orejas atentas. Es el perro que según ustedes era un estorbo. Aquí, él es un turista VIP. Deja de presumir y deposítanos, gritó Marta de fondo. Si no abres esa puerta, voy a llamar a un cerrajero para que la tire abajo. Adelante, dije, volviendo a enfocar mi rostro. Hazlo. El sistema de alarma está conectado directamente con la policía y con la empresa de seguridad privada. Roberto, mi abogado, ya les envió un aviso legal a sus correos hace 10 minutos. Si tocan esa puerta con violencia, será allanamiento de morada. Y créanme, no dudaré en proceder. La cara de Julián palideció. El color se le fue del rostro tan rápido que parecía enfermo. Sabía que yo no blofeaba. Conocía esa mirada mía, la misma que tenía cuando negociaba con proveedores difíciles hace 30 años. La mirada que él pensó que se había apagado con la vejez. «Mamá», susurró, y por primera vez vi miedo real en sus ojos. No miedo a perder el dinero, sino miedo a la inmensidad del abismo que se abría bajo sus pies. «¿Qué nos estás haciendo?» «Les estoy devolviendo la independencia que tanto presumen», respondí. «Tienen 40 años. Ya es hora de que la vida les cueste lo que vale». «Pero vivimos ahí», sollozó él. «Es nuestra casa». «No, Julián, nunca fue su casa. Era mi casa, donde yo les permitía vivir, porque pensé que éramos familia. Pero la familia no abandona a sus mayores como si fueran muebles viejos. La familia no se burla. La familia no dice, tú te quedas, mientras ellos se van a disfrutar del dinero que no ganaron». El taxi se detuvo frente al Café de Flore. El conductor, un hombre amable, se bajó para abrirme la puerta. «Tengo que dejarlos», dije, acomodándome la bufanda. «He llegado a mi destino. Voy a cenar, coq au vin, y una botella de Burdeos. Ustedes, bueno, espero que hayan guardado algo de los sándwiches de la carretera. Mamá, no cuelgues. Mamá, por favor». El grito de Julián se quebró. «Au revoir», dije, y corté la llamada. Mi dedo pulsó el botón rojo con una firmeza definitiva. Luego, apagué el teléfono por completo. Al bajar del taxi, sentí que las piernas me flaqueaban un poco. La confrontación había consumido una reserva de energía emocional enorme. No era fácil ver a un hijo suplicar, aunque supiera que era una súplica manipuladora y egoísta. El corazón de madre es un órgano traicionero. Sangra incluso cuando tiene la razón. Pero entonces el aire de París me llenó los pulmones. El olor a café tostado, a cigarrillo rubio y a perfume caro me envolvió. Entré al café con Rex caminando orgulloso a mi lado. El maître nos recibió sin pestañear y nos condujo a una mesa en la terraza cerrada, con calefacción y vista a la calle. Pedí una copa de vino tinto inmediatamente. Cuando el líquido oscuro y aterciopelado tocó mis labios,
cerré los ojos. La imagen de sus caras desencajadas seguía grabada en mis párpados. La incredulidad de Marta, que siempre se creyó más lista que yo. El terror de Julián, que siempre se creyó dueño de mi patrimonio por derecho de sangre. Había visto en sus ojos algo que no esperaba ver tan pronto: el reconocimiento. Me habían reconocido. Ya no veían a la viejita que regaba las plantas. Veían a la mujer que había levantado un imperio, a la matriarca que podía ser tan generosa como implacable. Me habían subestimado. Ese fue su error fatal. Creyeron que mi silencio era debilidad, que mi paciencia era sumisión. No sabían que el silencio también es el lugar donde se afilan los cuchillos. Mientras esperaba mi cena, saqué la pequeña libreta de notas. Necesitaba escribir para vaciar el torrente de pensamientos. Hoy rompí el cordón umbilical por segunda vez. La primera fue para darte la vida, Julián. Esta segunda es para que aprendas a vivirla. Duele más ahora que entonces. Bebí otro sorbo de vino. Miré a las mesas contiguas. Había una pareja joven besándose, un grupo de intelectuales discutiendo acaloradamente, una mujer sola leyendo un libro. Nadie me miraba con lástima. Nadie pensaba: ¿qué hace esa anciana sola? Aquí yo era simplemente una mujer más en la noche parisina. De repente, una sombra se proyectó sobre mi mesa. Levanté la vista, sobresaltada, temiendo por un segundo absurdo que Julián hubiera aparecido allí mágicamente. Pero era Jean-Claude. Llevaba un abrigo de lana gris y una bufanda de cachemira. «Sabía que te encontraría aquí o en Les Deux Magots», dijo con una sonrisa encantadora. «Es tu estilo, Adelaida». «Jean-Claude», sonreí sintiendo un alivio inmenso. «¿Me estás espiando? Digamos que tengo intuición. Y que me preocupaba cómo te sentirías después del día D». Se sentó frente a mí sin pedir permiso, y yo agradecí el gesto. Rex le lamió la mano. «Ya lo saben», dije, dejando la copa sobre la mesa. «Hablé con ellos». «¿Y bien? ¿Sobrevivieron a la noticia?» «Están furiosos, desesperados. Creo que dormirán en el coche esta noche». Jean-Claude asintió. Su rostro se tornó serio. «Es duro, chérie. Lo sé. Pero recuerda lo que dice el proverbio: quien siembra vientos recoge tempestades. Ellos sembraron indiferencia durante años. Ahora la tormenta los ha alcanzado. Me dijeron que era violencia económica». Solté una risa amarga. Marta dijo que los estaba violentando. «¡Qué descaro!», exclamó él indignado. «Violencia es hacer sentir inútil a quien te dio todo. Violencia es anular a una persona hasta convertirla en una sombra en su propia casa. Lo que tú has hecho, Adelaida, no es violencia, es justicia poética. Y la justicia a veces tiene un sabor amargo al principio». Sus palabras fueron el bálsamo que necesitaba. No era una villana. Era una mujer recuperando su territorio. Cenamos entre risas y anécdotas. La presencia de Jean-Claude me ayudó a anclarme en el presente, a no volar con la imaginación hacia el drama que ocurría al otro lado del Atlántico. Pero la verdadera revelación, el clímax de esa noche, ocurrió cuando pedí la cuenta. Saqué mi tarjeta de crédito, esa tarjeta negra y brillante. El camarero la tomó con respeto. En ese momento, pensé en Marta intentando pasar su tarjeta rechazada en el hotel de carretera. Pensé en la vergüenza, en la impotencia, y me di cuenta de algo fundamental. El dinero no era solo papel o números en una pantalla. El dinero, en manos de una mujer como yo, era libertad. Era la llave que abría las puertas de París y cerraba las puertas de la ingratitud. Cuando salimos del café, la Torre Eiffel comenzó su espectáculo de luces. Miles de destellos parpadeando en la estructura de hierro, un faro gigante en medio de la ciudad. Me detuve en la acera, con Rex a mi lado y Jean-Claude sosteniendo mi brazo. «Mira eso, Rex», señalé la torre. «Esas son nuestras olas». Sentí una vibración en mi bolso. Saqué el teléfono, que había vuelto a encender solo para pedir un Uber. Había un mensaje de texto de Roberto, el abogado. «Adelaida», me llamaron. Julián estaba llorando. Me preguntó si podía entrar a la casa solo para sacar ropa interior y los cargadores de los celulares. Le dije que no tenía llaves y que, bajo tus instrucciones estrictas, la casa permanecerá sellada hasta nueva orden. Me amenazó con romper una ventana.
Le recordé que las cámaras graban en la nube y que perdería su herencia futura si causaba daños a la propiedad. Se fueron. Creo que fueron a casa de tu consuegra. Ganaste, Adelaida. Duerme tranquila. Leí el mensaje 2 veces. Ganaste. No sentía que hubiera ganado una guerra. Sentía que había sobrevivido a un naufragio. Y ahora estaba en la orilla, mojada, cansada, pero viva. Miré a Jean-Claude. Se fueron, dije. Se rindieron por hoy. Mañana volverán a la carga, advirtió él. Pero mañana tú estarás visitando el Louvre o paseando por el Marais. Mañana estarás ocupada viviendo. Sí, respondí, irguiendo la espalda. Mañana estaré muy ocupada. Regresamos al hotel caminando un tramo, disfrutando del frío que me picaba en las mejillas y me recordaba que la sangre corría por mis venas. Al entrar en la habitación, Rex corrió a su cama y se dejó caer con un suspiro pesado. Yo me acerqué al balcón una última vez. Abrí las puertas y dejé que la noche entrara. Allá lejos, en mi país, el sol se estaría poniendo sobre una casa vacía y oscura. Una casa que guardaba mis recuerdos, pero que ya no guardaba mi alma. Imaginé el jardín en silencio, sin mis pasos, sin mi voz. Imaginé la cocina limpia, sin el olor de mis guisos. Por primera vez, no sentí nostalgia, sentí poder. Había ejecutado el golpe perfecto, no con gritos, no con violencia física, sino con la contundencia de la ausencia. Les había quitado lo único que daban por sentado, mi presencia y mi sustento. Me quité los zapatos y sentí la alfombra suave bajo mis pies cansados. Me miré en el espejo del armario. La mujer que me devolvía la mirada ya no tenía la sombra de la duda en los ojos. Tenía ojeras, sí, y arrugas profundas, pero brillaba. Brillaba con la luz de quien ha recuperado el timón de su propio barco. Dijeron que no aguantaba las olas, le dije a mi reflejo, levantando una copa imaginaria. Y tenían razón. Yo no estoy hecha para las olas superficiales de la playa. Yo estoy hecha para las profundidades del océano. Me metí en la cama, entre sábanas de hilo egipcio que olían a lavanda. Apagué la luz. Por primera vez en años, no recé pidiendo paciencia. No recé pidiendo que mi hijo cambiara. Recé dando gracias. Gracias por el coraje. Gracias por los ahorros escondidos. Gracias por las latas de atún que fueron el detonante de mi libertad. Cerré los ojos. Y antes de quedarme dormida, visualicé la cara de Marta cuando se dio cuenta de que la llave no giraba. Y aunque se supone que es pecado disfrutar del mal ajeno, esa noche, con una sonrisa dibujada en el rostro, dormí con la paz de los justos. El golpe había sido dado. La revelación estaba completa. Ahora, solo quedaba ver qué construiría sobre las ruinas de nuestra antigua relación. Pero eso sería problema de mañana. Hoy, Adelaida dormía en París. Han pasado 6 meses desde aquella noche en la que el Hotel Lutetia se convirtió en mi cuartel general y una simple videollamada detonó la bomba que llevaba años desactivada en el centro de mi familia. 6 meses parecen un suspiro cuando se tiene mi edad, pero estos últimos han tenido la densidad y la riqueza de una vida entera. París dejó de ser un escenario de película para convertirse en mi hogar. Y el otoño llegó a la ciudad tiñendo de ocre y oro los árboles de los campos elíseos, barriendo con su viento frío las últimas dudas que podían quedarme en el alma. Las consecuencias de mi rebelión no fueron inmediatas, pero cayeron con la ineludible gravedad de una avalancha. Durante las primeras semanas, mi teléfono fue un campo de batalla. Los mensajes de Julián oscilaban pendularmente entre la súplica lagrimosa y la agresión desesperada. Pasó de «Mamá, por favor, no tenemos dónde dormir» a «Eres una egoísta que se gastó nuestra herencia». Yo leía aquellos textos con una distancia clínica, sentada en un banco del jardín de las Tullerías, mientras Rex perseguía palomas con un entusiasmo juvenil que creía perdido. No contesté. Dejé que el silencio fuera mi respuesta. Un silencio pedagógico y feroz. Roberto, mi abogado, fue el ejecutor de mi voluntad en mi tierra natal. A través de sus correos electrónicos detallados, supe cómo se desmoronó el castillo de naipes de mi hijo y mi nuera. Al no poder entrar en la casa, tuvieron que refugiarse en el pequeño departamento de 2 habitaciones de la madre de Marta, una mujer de carácter agrio que nunca aprobó a Julián. Imaginar a Marta,
la reina de mi casa, durmiendo en un sofá cama y compartiendo un baño con su propia madre, me provocaba una sensación extraña, una mezcla de lástima materna y satisfacción justiciera. Pero el golpe de gracia no fue la vivienda, sino la realidad económica. Al cortar el flujo de mis tarjetas y cancelar las extensiones, la vida de lujos artificiales que llevaban se asfixió. La camioneta del año, esa que usaban para ir a la playa y dejarme atrás, fue embargada por el banco a los 2 meses por falta de pago. Mis locales comerciales, que ellos daban por sentado que financiarían sus caprichos eternamente, pasaron a ser administrados por una firma externa con órdenes estrictas de depositar las ganancias en una cuenta en euros a mi nombre. Julián tuvo que buscar un segundo empleo. Mi hijo, el que se burlaba de mi cansancio, ahora trabajaba turnos dobles en una bodega de logística porque su sueldo de oficina no alcanzaba para mantener el ritmo de vida de Marta. Y Marta, supe por Roberto que sus proyectos de influencer de estilo de vida se vinieron abajo cuando no tuvo escenarios bonitos ni ropa nueva que presumir. Terminó aceptando un puesto de cajera en un supermercado. No hay deshonra en el trabajo honesto, al contrario. La deshonra estaba en haber vivido como parásitos a costa de la mujer que despreciaban. Una tarde de lluvia gris en París, recibí la llamada que marcó el final de la guerra. No fue un mensaje de texto ni un grito. Fue una llamada convencional. Al ver el nombre de Julián, sentí que era el momento. «Hola, mamá». Su voz sonaba ronca, apagada. No había rastro de la altanería de aquel día en la playa. «Hola, Julián. Vendimos los muebles», dijo, sin preámbulos. «Roberto nos dejó entrar ayer con supervisión para sacar nuestras cosas personales. Tuvimos que vender el juego de sala y la televisión grande para pagar la deuda de las tarjetas que tú cancelaste». «Es lo correcto, hijo. Las deudas se pagan». Hubo un silencio largo, cargado de estática y océano. «Mamá», se le quebró la voz. «Estoy cansado. Marta y yo nos separamos». Ella no aguantó la presión. Dijo que sin tu dinero yo no era nadie. Se fue a casa de una prima en el norte. Sentí una punzada en el pecho. Ese dolor fantasma de ver sufrir a un hijo, pero me mantuve firme como un roble viejo. «Lo siento, Julián, pero mejor saberlo ahora que dentro de 10 años. Al menos ahora sabes quién te quiere por ti y quién te quería por mi chequera». «Tenías razón», susurró. «En todo. En lo de las olas, en lo de la casa, en todo. Perdóname, mamá. Fui un estúpido. Fui un mal hijo. Acepté sus disculpas, no porque borraran el pasado, sino porque me permitían soltar el lastre del rencor. Le dije que lo quería, porque una madre nunca deja de querer. Pero también le dejé claro que mi regreso no estaba en los planes. La casa grande, esa mausoleo de recuerdos y traiciones, se puso en venta. Con el dinero de la venta, le compré a Julián un pequeño apartamento de soltero, a su nombre, lejos de la zona exclusiva. Fue mi último regalo, mi última red de seguridad. «Es tuyo», le escribí en una carta. «Es pequeño, pero es tuyo. Si lo pierdes, no habrá otro. Aprende a cuidarlo». Y así, con la venta de la casa y el divorcio de mi hijo, se cortó el último hilo que me ataba a mi antigua vida de servidumbre. Ahora, mi realidad es otra. París me ha transformado, o tal vez simplemente me ha pulido hasta sacar el brillo que estaba oculto bajo capas de resignación. No vivo en el Hotel Lutecia eternamente. Eso habría sido un despilfarro. Al mes de llegar, y con la ayuda de Jean-Claude, encontré un apartamento encantador en el barrio de Le Marais. Tiene pisos de madera que crujen con historia, ventanales altos por donde entra la luz lechosa de la ciudad y una cocina pequeña donde he vuelto a cocinar. Pero esta vez solo lo que me gusta. Nada de banquetes obligados. Si quiero cenar queso, vino y una baguette crujiente, eso ceno. Rex se ha convertido en una celebridad local en mi calle. El carnicero le guarda huesos, y la florista siempre le saluda con un «Bonjour, Monsieur Rex». El perro que no aguantaba las olas, ahora camina kilómetros diarios junto al Sena, con un abrigo de lana roja que le tejí yo misma para protegerlo de la humedad. Sus ojos ya no tienen la tristeza de la soledad, brillan con la curiosidad de quien descubre un mundo nuevo cada mañana. En cuanto a mí, no me he quedado quieta viendo pasar los días. Jean-Claude, con su eterna elegancia y su red de contactos,
Me introdujo en un pequeño círculo de restauradores de telas antiguas. Resulta que mis años de experiencia con los textiles, mis manos que conocían la diferencia entre la seda salvaje y el satén al simple tacto, eran un tesoro aquí. Colaboro 3 veces por semana en un taller cerca del Museo de Artes Decorativas. No lo hago por dinero, aunque me pagan bien. Lo hago porque me hace sentir útil, respetada y viva. Mis opiniones cuentan. Nadie me manda a callar. Nadie me dice que estoy vieja para entender. Jean-Claude y yo, bueno, esa es una historia que se escribe despacio. No somos pareja en el sentido adolescente de la palabra. Somos compañeros de vida, cómplices de atardeceres. Vamos a la ópera. Discutimos sobre política con una pasión que me rejuvenece. Y a veces, simplemente nos sentamos en mi sofá a escuchar jazz mientras la lluvia golpea los cristales. Él me mira como si yo fuera una obra de arte, con mis arrugas y mis cicatrices. Y yo lo miro a él con la gratitud de haber encontrado un puerto seguro en medio de la tormenta. Ayer, mientras caminaba por el Pont des Arts, me detuve a mirar el río. El agua fluía oscura y constante, indiferente al tiempo. Pensé en Adelaida, la mujer que se quedó en la cocina secando platos mientras su familia se iba a la playa. Esa mujer me parecía ahora una extraña, una pariente lejana a la que recuerdo con cariño, pero con lástima. Ya no tomo pastillas para la presión. El médico aquí dice que mi corazón está fuerte, que lo que tenía era síndrome del alma encogida, una enfermedad que no sale en los libros, pero que mata lentamente a muchas mujeres de mi generación. Mi piel, aunque marcada por los 72 inviernos, tiene un color rosado por el frío y las caminatas. Me corté el cabello, un estilo moderno y práctico que deja ver mi cuello, y volví a pintar mis labios de rojo intenso. La soledad, a la que tanto temía cuando vivía rodeada de gente ingrata, resultó ser mi mejor amiga, porque aquí no estoy sola, estoy conmigo misma, y descubrí que me caigo muy bien. Soy divertida, soy culta, soy valiente. Había olvidado quién era por estar demasiado ocupada siendo lo que otros necesitaban que fuera. Julián me llamó la semana pasada por mi cumpleaños. Fue una videollamada breve. Se veía más delgado, con ojeras, pero sus ojos tenían una serenidad nueva. Me contó que adoptó un gato, que está aprendiendo a cocinar y que extraña mis guisos, no porque tenga hambre, sino porque le recuerdan a su madre. No pidió dinero, no pidió volver. Solo me deseó feliz cumpleaños y me dijo, «Te ves hermosa, mamá. ¿Te ves feliz?» «Lo soy, hijo», le respondí con sinceridad. «Finalmente lo soy». Colgué el teléfono y miré a mi alrededor. Mi apartamento estaba lleno de flores que Jean-Claude me había enviado. Rex dormía en su cojín de terciopelo. Sobre la mesa, un libro de historia del arte y una copa de vino a medio terminar. No gané una batalla contra mi hijo. Gané la batalla contra mi propia obsolescencia. Entendí que la vejez no es una condena a la invisibilidad, sino una oportunidad para la reinvención. A todas las mujeres que lean mi historia, a las que sienten que su vida ya no les pertenece, a las que cuidan nietos por obligación y no por placer, a las que aguantan malas caras por miedo a la soledad, les digo esto: nunca es tarde para cerrar la puerta, nunca es tarde para tomar el pasaporte, literal o metafórico, y buscar sus propias olas. No permitan que nadie, absolutamente nadie, les diga que ya no aguantan el mar. Porque nosotras, las que hemos sobrevivido a tormentas, partos, pérdidas y desengaños, somos el mar. Somos la marea que puede ser calma o tempestad. Yo soy Adelaida Rivera. Tengo 72 años, vivo en París, trabajo con sedas antiguas y tengo un perro que habla francés. Y si alguien me vuelve a decir que me quede quieta, le responderé con una sonrisa y una copa de vino en la mano. Lo siento, estoy demasiado ocupada viviendo. Cerré el libro de mi pasado. Afuera, la Torre Eiffel comenzó a centellear, puntual y magnífica, recordándome que la luz siempre vuelve, incluso después de la noche más larga. Rex levantó la cabeza y ladró suavemente. «Sí, muchacho», le dije, apagando la lámpara. «Mañana será otro gran día». Y así, envuelta en la paz que solo se consigue tras una guerra ganada a pulso, me entregué al sueño, sabiendo que al despertar, mi vida seguiría siendo, gloriosamente, mía.